Muy buenos días, amada iglesia, en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, juntamente con los amigos y la familia. Les enviamos este hermoso saludo a cada uno de ustedes. Y la palabra del Señor en esta mañana nos enseña en el libro de Josué capítulo 7. Nos habla acerca de una historia donde el pueblo cometió pecado y este pecado hizo que la presencia del Señor se apartara de ellos. Cuando vemos a través de la escritura del capítulo 6, cómo el Señor le dio la victoria a Josué acerca de la ciudad de Jericó, cómo los destruyó, cómo el Señor se manifestó, cómo el Señor se glorificó. Pero también Dios dio una orden al pueblo y Josué vino a ejecutar esa orden y se las dio directamente a cada uno de los pueblos cuando el pueblo de Israel subió a destruir Jericó. Les dijo que no tomaran el anatema y que todo lo que había ahí en Jericó se tenía que quedar, solamente ciertas cosas era lo único que se iban a poder llevar, y que no tomara nada, porque los que tomaran algo que el cual Dios no había dado la orden que se tomara, entonces iba a traer un anatema, iba a traer un pecado. Hoy en día vemos nosotros cómo el pecado ha subido al corazón del ser humano y el mismo pecado lo ha hecho apartarse de Dios. Gentes que han estado dentro de la iglesia que ya no creen en Dios, gentes que se han retirado, personas que han estado solamente por un tiempo y al tiempo vienen también a retirarse porque han llenado su corazón se llenó y ellos mismos llenaron su corazón de toda la maldad, de todo el pecado que había en el mundo, lo tomaron para sí y el mismo pecado lo hace que se aleje uno de la bendita presencia del Señor. El versículo 6 del capítulo 7 dice: y entonces Josué rompió sus vestidos. Cuando el pueblo de Israel pecó, cuando un hombre llamado Acán tomó el anatema, no lo divulgó, sino que él fue y lo escondió en su casa, en su cabaña. Y allí es cuando vemos cómo el pecado comenzó a entrar, porque la segunda batalla, la cual Dios le dijo a Josué: ve y conquista ahí. Y los de allí era un pueblo muy pequeño y derrotaron al pueblo de Israel. Y ahí se dieron cuenta cómo el pecado había entrado al pueblo del Señor y no sabían ni cómo ni por dónde había entrado ese pecado. Por eso en esta preciosa mañana, yo no sé las cosas malas que estás haciendo o los errores que estás cometiendo, pero es necesario que nuestro corazón se vuelva al Señor y dejar de hacer lo malo y regresarnos a las sendas antiguas, a buscar el rostro del Señor. Cuando el pueblo de Israel cayó y los venció, los del pueblo de ahí, entonces Josué, dice la escritura: ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño nos haya vencido? Pero es cuando Josué se dio cuenta que el pecado había entrado en el corazón y en el pueblo de Israel. Dentro de la misma casa, nuestra misma familia, nuestros mismos gobernantes, nuestra gente que nos rodea, cuando se llena de pecado, cuando se llena de aquella maldad, vemos cómo la presencia de Dios se viene a apartar de nuestras vidas. Por eso vemos aquí cuando Josué se dio cuenta que el pecado había entrado al campamento, lo primero que hizo Josué fue rasgar sus vestidos, y lo segundo fue que se postró, se rompe sus vestiduras, ¿verdad? En señal de dolor, en señal de duelo, en señal de decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque en ese momento él todavía no entendía ni comprendía lo que había sucedido, y es cuando rompe sus vestiduras. Y no solamente eso, sino viene y se postra su rostro en tierra, se postró en tierra, y ahí comenzó delante de la presencia del Señor a estar orando. Vino Josué y se postró su rostro delante del arca de Jehová, al caer la tarde, y él comenzó a buscar la presencia del Señor. Él comenzó a orar, comenzó a humillarse y a decirle al Señor qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y él ahí comenzó a buscar el rostro y la presencia de Dios. Dice: y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que se nos destruyan? Sino que vemos, amados hermanos, que cuando Josué comenzó a orar, le dijo: Señor,
¿Por qué nos has traído hasta este lugar? ¿Por qué la derrota vino a nuestra vida? ¿Por qué nos entregaste en manos de los amorreos? ¿Por qué, Señor? Y ahí Josué comenzó a humillarse delante del trono del Señor. Pero es también aquí cuando viene la voz del Señor, porque Dios le hizo sentir que había anatema en el pueblo, había anatema en el campamento. Y vemos, amados hermanos, que a través de la oración Dios vino a traer aquella revelación donde se encontraba aquel pecado. Así es que a través de la bendita palabra del Señor, Dios te va a redarguir, Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar que si estamos en pecados es tiempo de apartarnos de ese pecado, porque cuando estamos en pecado hacemos que la presencia del Señor se aparte también de nosotros. Recuerda que este día Dios lo hizo para tu vida, lo hizo para que te santificaras, lo hizo para que fueras bendecido, lo hizo para levantar el nombre del Señor en alto. Que Dios te bendiga en esta gloriosa mañana. Si estás pecando, hay salvación para tu vida. Ven a los caminos del Señor, dobla tu rodilla y habla con el Señor, que Él tiene poder para perdonarte. Que Dios te bendiga.